Hoy vamos a hablar acerca de los retrocesos en la educación que ha generado la situación por COVID-19. Esta es la agenda que se va a seguir el día de hoy. En cuanto a la descripción del problema, todo surge con la enfermedad respiratoria que surgió en Wuhan, China, a inicios del 2020. A pesar de que esta enfermedad se generó en China, el impacto ha sido mundial, tanto en el nivel económico, social y político. Particularmente, uno de sus efectos ha sido la interrupción de la educación a nivel mundial, lo que ha llevado a que varias escuelas y varias universidades hayan tenido que cerrar sus instalaciones y hayan comenzado con la educación a distancia o la educación virtual. De acuerdo con la ONU, el COVID-19 ha sido la mayor disrupción en la educación que se ha visto en toda la historia de la humanidad y aproximadamente el 94% de todos los estudiantes han visto cómo su proceso educativo se ha visto interrumpido por esta situación. Esto es aproximadamente 1.58 billones de personas. Lo que resulta más preocupante es que no todas las instituciones educativas, no todas las regiones han podido responder de la misma forma, lo que se debe principalmente a una desigualdad en la infraestructura y los recursos con las que éstas cuentan. Schleicher propone que hay estudiantes que se encuentran en mayor posición de vulnerabilidad frente a otros y ellos van a ser quienes reciban las consecuencias con una mayor magnitud. Concretamente, los estudiantes mejor librados de esta situación serán aquellos que cuenten con un hogar que tenga el ambiente necesario para el aprendizaje a distancia, que no haya mucho ruido, que tengan las tecnologías y la conectividad necesaria, que cuenten con padres que los apoyen en este proceso de virtualidad. Mientras que hay otros estudiantes que se encuentran más vulnerables, ya sea porque en su familia se vive mucha violencia, porque su familia está en posición de vulnerabilidad, por ejemplo, una familia de refugiados, o no cuentan con la conexión a internet necesaria, y ellos serán los que recibirán las consecuencias más fuertes de esta situación. Normalmente estos estudiantes se encuentran en los países más pobres de todo el mundo y lo que resulta más preocupante es que el 40% de estos países aún no ha sido capaz de brindar un apoyo que sea verdaderamente útil para estos estudiantes. Así, la ONU estima que la brecha de las habilidades entre clases sociales puede aumentar en casi 30%. Y esto significa que un 25% más de estudiantes no va a cumplir con los requisitos mínimos para poder participar de manera activa en la economía, lo cual resultará en mayor desigualdad y mayor marginalización de ciertos grupos sociales. Además, existe la preocupación de que las consecuencias económicas de esta pandemia puedan aumentar la tasa de deserción escolar, especialmente porque con el desempleo y la reducción del ingreso de muchos hogares, esto puede llevar a que los padres de familia decidan no matricular a sus hijos. La UNESCO calcula que serían 23.8 millones de estudiantes que no continuarían con sus estudios el próximo año, principalmente por razones económicas. No solo eso, existe evidencia suficiente acerca de que con la educación a distancia es mucho más probable que las niñas tengan un embarazo a temprana edad o sean forzadas a casarse o incluso experimenten violencia de género, y estas situaciones aumentan mucho más la tasa de deserción escolar. Paralelamente, un aumento en la tasa de deserción escolar puede aumentar el trabajo y la explotación infantil. Asimismo, otra problemática es la financiación pública de la educación. La preocupación acá es que el gasto en la educación se pueda ver reducido y redestinado a solucionar problemas de salud o a implementar medidas para la recuperación económica. Y si se reduce el gasto pero no se mejora la productividad de la educación, es muy probable que la calidad de esta se vea gravemente afectada. Esto es muy preocupante debido a que antes de la pandemia el déficit para cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que era brindar una educación de calidad, ya había aumentado en casi 18% y con esta nueva situación se espera que aumente en 33%. Cada país ha respondido de distinta manera para mitigar el impacto sobre la educación. En primer lugar, encontramos el caso de Uruguay, donde la educación empezó siendo totalmente a distancia y luego se regresó lentamente a la presencialidad. Este país contaba con el Plan Ceibal, el cual empezó en el 2007 entregando computadores a cada estudiante. A raíz de la pandemia, este ha hecho una transición a ser un laboratorio de innovación pedagógica. Adicionalmente, Uruguay cuenta con la plataforma llamada CREA, la cual funciona como un centro de clases virtuales gratis usadas por las instituciones educativas públicas y el 80% de las privadas. Después del periodo de virtualización soportado por el plan y la plataforma mencionadas anteriormente, comenzó el retorno escalonado a las clases presenciales, donde no era obligatorio el regreso a clases, no podían estar en instituciones más de 4 horas diarias, los salones deben ser desinfectados y ventilados después de cada jornada y se debe usar tapabocas. Por otro lado, encontramos el caso de Suecia, donde la educación no dejó de ser presencial. Particularmente en este país, las aulas permanecieron abiertas a todos los estudiantes, pero se implementaron distintas normas de seguridad según cada ciudad. En contraste con el caso de Suecia, encontramos la respuesta de China, la cual se basó en un regreso a clase gradual, pero con un protocolo riguroso que consiste en toma de temperatura antes de ingresar a la escuela, lavado de manos constante, uso de desinfección de manos constante, tapabocas obligatorio, control de síntomas durante el día y desinfección constante de aulas. Después de haber explicado las respuestas educativas de estos tres países, seleccionamos la propuesta de Uruguay debido a que es la que mejor balance tiene entre educación y salud. Ahora bien, autores como Stiglitz señalan que la educación es un bien privado puro. Esto quiere decir que su costo de exclusión es bajo,
pero el costo marginal de que una persona más tenga acceso a este servicio es alto. Por consiguiente, es posible evidenciar que en los países en vía de desarrollo la cobertura de educación es parcial. Lo anterior se ha reforzado durante la época de confinamiento, en donde el alumnado se ha visto privado de este servicio por falta de acceso tecnológico. Es un hecho que la prestación de bienes y servicios debe ser repensada conforme a las condiciones y avances de la sociedad. Así lo ha demostrado el sistema educativo uruguayo, que logró adaptarse rápidamente al aislamiento preventivo, en vista que años atrás empezaron a redireccionar su presupuesto educativo en el abastecimiento de computadoras para todos los niños y adolescentes. Por lo tanto, previo a la pandemia, la población educativa estaba preparada para la educación virtual. La política pública desarrollada a través del Plan Ceibal ha servido como mecanismo para la integración de las instituciones educativas públicas y privadas. Esta unión ha permitido una cobertura del 100% de la población estudiantil. Se puede decir con seguridad que para el sector educativo en tiempos de pandemia, el modelo de desarrollo de Uruguay logró conectar las esferas económica, social y tecnológica para la resolución de las fallas de mercado del sector. Ahora bien, a la luz del Plan Ceibal, se podría afirmar que, a pesar de que la educación es considerada un bien privado puro según Stiglitz, como dijimos anteriormente, el Estado de Uruguay hace un esfuerzo por mantener ese necesario equilibrio entre lo público y lo privado que propone Garay. Él dice que es necesario ya que, así como es errado establecer una dicotomía irrestricta entre lo público y lo privado, resulta no solo equivocado, sino contraproducente y poner una primacía absolutista, unilateral, excluyente e inconsulta de lo público sobre lo privado. En efecto, es evidente la iniciativa que ha tenido Uruguay en funcionar la educación pública y privada a través de las plataformas tecnológicas, manteniendo un sistema equilibrado en el que los estudiantes parten de las mismas herramientas para formarse y recibir conocimiento. La respuesta del gobierno uruguayo ante los retos en educación generados por la COVID-19 ha sido elogiada por diferentes organizaciones internacionales como la UNESCO y la UNICEF por su adaptabilidad y su velocidad. Sin embargo, existe un hueco que se ha generado entre los estudiantes que han logrado retornar a las clases y aquellos que no lo han logrado debido a que este retorno ha sido voluntario. La voluntariedad del regreso ha aumentado la confianza entre las familias y la educación, pero también ha generado que los estudiantes que no han podido regresar a las clases, los cuales son los mismos que normalmente no pueden conectarse o tener una buena experiencia en sus clases virtuales, tengan un peor desempeño que aquellos estudiantes que logran retornar a las clases y que además anteriormente lograban tener una buena conexión y lograban tener una buena experiencia en sus clases virtuales. A manera de conclusión, es válido afirmar que la respuesta uruguaya ha sido de las mejores de Latinoamérica, debido a que ha sido el único país en retornar a las aulas y que además ha mantenido los contagios dentro de estas en cero. Sin embargo, se ha abierto una brecha entre aquellos estudiantes que logran retornar a las aulas y aquellos que no lo hacen. Si este aspecto se logra manejar, la respuesta uruguaya va a ser un caso de éxito que va a ser estudiado alrededor de todo el mundo.